Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy vamos a hacer otra vez un proyecto de restauración o remodelación de latitas de dulces. Esta es otra lata o maletita que hicimos en el canal, pero pues igual que la otra terminó rompiéndose de algún modo, ya que no usé primero pegamento para la arcilla y segundo no lijé mi pieza. Entonces la superficie no era porosa y no ayudó a que se mantuvieran. Entonces bueno, aquí guardo algunos proyectos, pedazos de proyectos que o fallaron o se rompieron, como este que tengo aquí. Por si quieren ver el video les dejo la liga de cómo hicimos este anillo. Es plata y se me rompió después de que terminé el video, ya que no lo calenté lo suficiente, pero bueno, esa es otra historia que también pienso retomar más adelante. Pero bueno, en esta ocasión, como les comentaba, vamos a enfocarnos en restaurar esta latita. Voy a empezar sacando todo lo que tiene adentro. Y ahora vamos a quitarle lo que quedó de la arcilla polimérica. Si se fijan, se quita fácilmente. De hecho, recuerdo que esta arcilla fue especialmente difícil de trabajar, ya que estaba muy seca para cuando la quise utilizar, entonces le eché demasiado aceite y yo creo que eso contribuyó a que se haya roto tanto. Y pues bueno, digamos, era joven e inexperta en arcilla polimérica. Digo, aún tengo un largo camino por recorrer, pero creo que ya he aprendido uno o dos trucos. Así que vamos a continuar limpiando esta latita. Estoy utilizando un pequeño destornillador miniatura que vino con alguna herramienta que compré, no me pregunten cuál, pero venía, entonces lo tengo siempre aquí en mi escritorio. Aquí ya está casi limpia completamente. Nuevamente, como en el proyecto de hace un par de semanas, podemos recuperar estas pequeñas piezas de metal. Nada más es cuestión de utilizar tal vez una herramienta en forma de pico para que queden completamente libres de los residuos de arcilla. Y ahora voy a utilizar una lija para terminar de quitar los excedentes de arcilla polimérica y también para volver porosa mi superficie. De esa manera voy a ayudar a que se adhiera mejor la arcilla polimérica. El interior queda intacto, no se preocupen. Vamos a utilizar rojo nuevamente. Aquí ya tengo mis colores. Es arcilla polimérica Sculpey del tipo Premo. Les recomiendo, que es un poquito más duro que la Sculpey 3. Y voy a pasarla por mi máquina de arcilla. Aquí frecuentemente se me zafa mi palanca. Y va a ser en el número 1, que sea lo más gruesa posible para que también ayude a que tenga más resistencia, más fuerza. Eso fue una de las cosas que me fallaron la vez pasada. Usé el número 3, entonces ahora vamos a usar el número 1, que es un poquito más de una batelenguas de espesor, me parece, o es una batelenguas. Sí, consideren una batelenguas, sí. Y en caso de que no tengan la máquina y quieran hacerlo también, pues fue una batelenguas de espesor. Ya hemos visto en otros proyectos cómo podemos usar batelenguas para tener una medida del grueso de nuestra arcilla. Y nuevamente, perdón, como en el video anterior, estoy cortando mis pedacitos de arcilla de acuerdo al tamaño. Vamos a empezar con la cara superior. Ya apliqué el pegamento. Ese es un pegamento especial para arcilla polimérica, de manera que endurece cuando se hornea. Siempre queda así babosito cuando está expuesto al aire libre, aunque sí tiende a perder humedad. Siempre hay que tenerlo cerrado. Y pues bueno, me va a ayudar a que se mantenga mi arcilla en su lugar en esta ocasión. Si se fijan, la capa de arcilla es gruesa. Y vamos a recubrir también alrededor, ya que pues vamos a forrar todos los lados de nuestra latita, excepto, claro, donde va a insertarse la tapa en el resto, o el resto en la tapa, como ustedes quieran verlo. Pero justo donde va a embonar la tapa, esa la dejamos limpia para que se siga pudiendo cerrar, de lo contrario no va a poder cerrarse nunca más. Y bueno, aquí lo que hice fue cortar una tira larga y forrar alrededor de mi latita. Me auxilio de una navajita para cortar los excedentes
Y también en la parte de las bisagras vamos a dejar un espacio libre para que la latita tenga como abrir y cerrar, es decir, que no rompa la arcilla cuando la abramos o la cerramos. Y ahora voy a tratar de que se integren las dos capas de arcilla, tanto las del derredor como las de la capa superior. Voy a utilizar esta esponjita porque quería darle textura como de piel. Posteriormente ya verán que es lo más efectivo para dar esa textura. Y voy a cortar un par de circulitos, pero ahora en color café. Esto para que simule que las esquinas de mi latita son de piel, así como eran las maletas antiguas. Ay, por si no lo mencioné antes, va a ser una maletita vintage otra vez. Sí, ustedes disculparán, tengo no sé si una debilidad por las maletas vintage o simplemente es porque todo lo vintage esconde los defectos o las imperfecciones de nuestro trabajo, pero bueno, de cualquier modo me gusta el estilo, no sé cuál sea la razón, causa raíz, pero bueno. Y ahora hice tiritas también delgaditas del mismo color, de color café, para ponerlas a lo ancho, sí, sería a lo ancho o a lo largo de mi latita. Y me auxilio de esta herramientita que es un destornillador para relojero. Venden unos paquetitos que trae 6 diferentes tamaños y este es el que se ajustaba al tamaño de mi maletita. Y con ella hago la simulación de costuras. Y ahora voy a cortar un par de cuadrados en un tono dorado, arcilla dorada, para que precisamente simule un cerraje, que son los que tienen las maletas para abrocharse y asegurarse. Y con un alfiler voy a hacer agujeritos en el derredor para que simule remaches. Como les comentaba, voy a reutilizar algunas de las piezas metálicas de la maleta original. Nuevamente vamos a maquillar nuestra maleta con colores pastel para darle ese efecto de viejo, desgastado y un poquito mugroso. No demasiado, ¿verdad? Aunque siempre se me pasa la mano. Y ahora con esta servitoalla de las que utilizamos para la cocina, me di cuenta que podía obtener una mejor textura piel. Aquí se puede ver. Y ahora vamos a hornearlo por 30 minutos a 130 grados centígrados. Aquí ya está seca o endurecida la capa superior y repetí el mismo proceso, exactamente el mismo en la parte de abajo. Lo que vamos a agregar son las manijitas o las agarraderas de la maleta y para ello voy a utilizar esta otra arcilla que se supone que es efecto piel y según he visto en videos de YouTube es hasta cierto punto flexible. Entonces con eso espero que la manija de mi maleta pues nunca se rompa. Previamente hice unos, bueno, no son arillos, son unos cuadritos de metal para que embonen ahí, bueno, son argollas, ¿verdad? Serían argollas cuadradas de metal para que embone ahí mi arcilla. Aquí si se fijan, en cuanto la doblé se quebró toda, pero la pude disimular de nuevo con mis manos. Espero que eso no sea un mal augurio. También le hice las imitaciones de costuras y también usé la misma arcilla para fijarlo a la maleta. Nuevamente nuestras costuras. Ya que esté terminada la parte de modelado, vamos a maquillarla, a aplicarle la textura y a hornearla nuevamente por 30 minutos. Y aquí ya está nuestra maletita terminada. Afortunadamente no se rompió cuando la saqué del horno, la manija, entonces eso pinta bien. Y ahora para darle un poquito de más brillo a las piezas de metal o imitación metal, encontré en línea este plumón que es como efecto cromo pero color dorado. Y si se fijan inmediatamente da un brillo a la arcilla dorada. Ya le había dado una manita, una retocada fuera de cámara porque estaba muy... no estaba segura de si iba a obtener el resultado, ya que es de las primeras veces que uso este plumón, pero por eso no vieron tan dramático el cambio, ¿no? Pero sí definitivamente ayuda a darle un brillo
y una apariencia más real a esa arcilla que queremos que parezca metal. Y pues bueno, así es como nos quedó nuestra maletita renovada, restaurada. Me gustó mucho, francamente, más que la anterior. La anterior, desde que la hice, francamente, tenía mis dudas. No sé por qué. Pero bueno, no me disgustaba, claro está, si no lo hubiera compartido con ustedes. Pero definitivamente esta me encantó mucho más. Les digo, creo que tengo una debilidad por las cosas antiguas, no sé por qué. Y pues da la apariencia perfecta de que es vieja, es que está desgastada, ¿no? Si no fuera porque ya vimos todo el proceso, no pensaríamos que es una latita de dulce, es una lata Altoids. Es todo lo que trae debajo para reforzarla, ¿no? Y no necesitamos inventar la rueda y tratar de que la arcilla sea resistente por sí sola, ¿no? Sino que podemos combinarla con otros materiales, como en este caso la lata de aluminio, pues para que se refuerce y nos dure. Espero que ahora sí dure, dedos cruzados. Y eso ha sido todo por el video tutorial de hoy. Espero que les haya gustado. Si no es así, de todos modos díganme por qué, para que también aprenda. Y nos vemos en el siguiente video tutorial. Bye.